Bueno, un cordial saludo para todos los estudiantes de asesorías educativas. Vamos a continuar en el día de hoy la parte del diseño de la red sanitaria. Estamos viendo las generalidades. En esta ecuación nos vamos a enfocar un poquito en la parte de cálculo, o sea, saber cómo trabaja el programa, y les mostraré unas plantillas en la cual está desarrollado los mismos datos que el programa nos da, pero de una manera manual o en Excel. Esto porque es importante tener una noción de cuáles son los algoritmos del programa. Ya pues para futuros seminarios vamos a profundizar esta parte del diseño para que ustedes, si están interesados, realizar un seminario y ver un poco de qué hay detrás de los diseños, cómo funcionan las plantillas. Pero digamos que el objetivo de este curso es el programa. Entonces vamos a ver cómo funciona el programa e internamente qué debemos entregarle para que él internamente diseñe y tengamos un diseño óptimo, que es el ideal de este programa, optimizar el diseño, porque estos diseños se pueden hacer de diferentes maneras, pero que sean óptimos, pues solamente hay una. Bueno, ¿con qué trabajamos nosotros? Con el caudal. El caudal es nuestro pan de cada día. Este caudal de diseño viene dado por un caudal que viene medido por el máximo horario de un día, un concepto muy parecido al de red de distribución de agua potable. Viene dado por un caudal de infiltración y un caudal de conexiones raras. ¿Qué hace uno? Uno calcula estos tres caudales, los suma, y si da menor a 1.5 litros, trabaja con 1.5. Uno ahí le agrega un condicional al programa o a la hoja de cálculo, y pues eso es lo que se hace. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se calculan esos tres tipos de caudal. El caudal máximo horario viene dado por un F, que es un factor de mayoración, por un caudal medio diario. Ese caudal medio diario a su vez depende de unos caudales domésticos, unos caudales industriales y unos caudales comerciales e institucionales. Entonces, ese caudal doméstico se puede calcular de tres formas diferentes. En las dos primeras, que es la parte del cálculo de esos caudales domésticos, tiene que ver mucho si nosotros ya tenemos un sistema de alcantarillado, digamos que tenga sensores, nosotros podamos tener registrado cuántos son los consumos por área. Entonces uno aplica, digamos que un coeficiente de retorno. Recordemos que aquí se trabaja con la dotación neta, como lo vemos en la fórmula, que esto pues es dotación de agua potable. Pues nosotros no medimos directamente cuánta agua se descarga al sistema, sino que nosotros le aplicamos un coeficiente de retorno. En la norma nos exigen que debe ser 0.85, esto como valor máximo. Y pues uno puede también buscar, si hay estudios del SONA, también puede trabajar con otro coeficiente, pero debe justificarlo, si no pues use 0.85. Se trabaja con la dotación neta, que ya mostramos que depende de la altitud de nuestro municipio, por un área de drenaje. Pues aquí a veces nosotros no conocemos cuánto drenan las diferentes áreas de nuestro municipio, pues no contamos con esos datos. Por eso tenemos otra fórmula que depende del número de suscriptores que nosotros tengamos en nuestra red. A veces pues nosotros la parte de la red de distribución de agua potable si la tenemos bien contabilizada, entonces pues los números de suscriptores de esa red los podemos utilizar acá en nuestra red de alcantarillado. El problema es que a veces las empresas prestadoras de servicio en un país como Colombia hay en zonas donde no tienen ninguno de estos datos. Entonces existe otro método que al final puede que nosotros terminamos utilizando en nuestro proyecto, pues la universidad no nos da ningún dato de referencia. Entonces existe un tercer dato que es el más básico y es el que se utiliza cuando no se tiene absolutamente nada
y es trabajar con poblaciones proyectadas. Ahí es donde toma importancia el documento que yo les envío para ver cómo es esto de las poblaciones proyectadas, porque se van a dar cuenta que, bueno, dependiendo de vayan a hacer el diseño, pero estos diseños por lo general se van a hacer en las partes rurales de nuestro país, pues son las zonas donde no hay servicio de alcantarillado. Ya las partes urbanas es todo lo contrario, es raro la que no tiene. Entonces en estas zonas no tenemos ningún tipo de referencia ni nada, entonces toca proyectar la población. Una vez ya nosotros tengamos el dato de ese caudal doméstico por cualquiera de los métodos mencionados, pues pasamos al cálculo de los caudales industriales. Recordemos que esto es una de las variantes de nuestra ecuación para el diseño del caudal final. Estos caudales industriales, pues toca medir cuántas son las hectáreas de nuestra industria, y pues ellos tienen una dotación que el RAS 0330 no la muestra, simplemente nos dicen, como vemos aquí, que debemos hacer un estudio de los aportes, porque no todas las industrias son iguales. Entonces acá nos podemos apoyar en el RAS anterior, que es el RAS 2000, que aunque ya no está en vigencia, era mucho más explícito que el RAS que tenemos ahora. Entonces pues nosotros entendemos y sabemos que no siempre vamos a tener la facilidad de ir a las industrias, de sacar encuestas, de sacar promedios de descarga. Entonces en ese RAS podemos encontrar unas tablas donde, dependiendo de qué tipo de industria tenemos, podemos sacar cuál es ese caudal. Nosotros en el proyecto no tenemos caudales industriales, porque nos tocó la parte central y era pues residenciales e institucionales. Otros caudales que también nosotros debemos hallar son los caudales comerciales. La norma acá sí nos da un rango que es entre 0.4 y 0.5 litros por hectáreas de área comercial, pero también nos dicen que podemos hacer diferentes estudios en la zona para poder hallar de una forma más precisa estos caudales. Nosotros trabajamos con el rango mayor de norma para irnos, pues, digamos que al caso más crítico. Pero bueno, y ahí sí depende de los recursos y de lo que tengamos disponibles para nosotros trabajar nuestros diseños. Lo mismo ocurre con las instituciones, con esta parte de cárceles, instituciones educativas, alcaldías. También manejamos el mismo rango de caudal. Y también nos dice lo mismo la norma, podemos hacer nuestra investigación o trabajar con el rango. De aquí pasamos a lo que es la parte del F de mayoración. Existen diferentes métodos para el cálculo, tal del método de Harmon, pues tiene sus limitaciones. También está el método de Babbitt, el método de Flores. Nosotros utilizamos el método de Flores y es el más recomendado. Pero no quiere decir que sean los únicos métodos, existen también otros métodos para el diseño de este factor de mayoración. Y bueno, ya nosotros teniendo el factor de mayoración, recuerden la fórmula, ya lo único que quedaría por calcular sería los caudales por infiltración. Estos caudales, lo mismo, la norma nos dice que debemos hacer un estudio, pero si no, nos da un rango entre 0.1 y 0.3 litros por hectárea, y caudal por conexiones erradas. También tenemos un máximo que pues lo general es trabajar con ellos. Estos caudales son caudales que no deberían presentarse. ¿Por qué? Porque se supone que las tuberías son herméticas o con un alto grado de hermeticidad, y pues se supone que las conexiones erradas, como por ejemplo los bajantes de agua, lluvias, y cualquier tipo de agua que ingrese a nuestra red que no son de aguas residuales, pues no deberían existir, pero existen, entonces se debe tener en cuenta. Obviamente estos valores son bajos porque si nosotros todas las casas las conectamos a las redes sanitarias de nuestro alcantarillado, esto va a hacer que nuestro sistema colapse.
Entonces por eso existen lo que son los alcantarillados combinados, pero ya están muy poco usados porque los caudales que manejan son inmensos, entonces los costos son elevadamente altos y eso hace que sean unos alcantarillados prácticamente insostenibles. Por eso pues se ha propuesto seguir con otro curso que sea solamente de alcantarillado pluvial, porque esa es la tendencia hoy en día de trabajar con estos alcantarillados separados, y eso es lo que la norma nos recomienda por ahí entre líneas, aunque ellos también tienen parámetros para estos alcantarillados unidos, pero no son recomendados. Y bueno, listo, ya después que nosotros tenemos esos caudales, podemos hacer la suma de ellos y tener el caudal de diseño. Pero ¿cómo se distribuyen estos caudales? Estos caudales se distribuyen por áreas. Como podemos ver, nuestra fórmula depende de una población, ¿cierto? Pero nosotros conocemos es una población total del municipio. Nosotros podemos hacer una relación entre el área total del pueblo y dependiendo del área en el cual nosotros vamos a trabajar, sacamos una densidad poblacional y vamos distribuyendo esa población con respecto al área, siendo una medida proporcional. La forma de hallar estas áreas son en forma de rombos, como podemos ver en la imagen. A continuación vamos a ver en el plano que se trabajó en el proyecto para que ustedes tengan un poco más claro cómo sacar estas áreas para los diseños de las redes de alcantarillado sanitario. Como por ejemplo aquí podemos ver un trazado de áreas un poco más global. Este fue realizado pues en una zona en específico y pues la parte sombreada fue las áreas que en ese momento se tuvieron en cuenta para el diseño del proyecto. Y bueno, este fue el plano que nosotros presentamos para nuestro proyecto de grado. Como pueden ver, las áreas se hacen de una manera que el tubo, la tubería, bueno, primero pues, como les comentaba, ustedes deben hacer ese diseño preliminar y luego pues hacen la parte de las áreas. Aquí pues nosotros no tenemos diámetros ni nada porque no lo hemos montado al programa. Muchas veces los ministerios nos piden estos planos, por eso se los muestro. Pero en realidad estas designaciones de áreas se hacen en el programa. Pero pues si se los exigen, la metodología es que las tuberías que van horizontales sean rodeadas en un hexágono, o sea, las que van en las calles, en este caso, y las que van en las carreras son rodeadas por un rombo. Usted empieza a dibujar, por ejemplo aquí empieza, hace el hexágono y luego pues se pasa a la parte del rombo, empieza, un truquito es delinear por donde ya hizo el trazado y va formando el rombo y forma el hexágono y así se va formando esta malla de colores que ustedes pueden ver. Aquí pues no tiene esa misma forma de trabajo porque esto es un alcantarillado simplificado. Son unas casas de una zona que es ya prácticamente rural. Entonces lo que se hizo fue calcular el área aquí para poderla entregar a este manhole y poder diseñar en el programa. Bueno, esto ha sido todo por esta clase. Esperemos vernos en la próxima. Ya vamos a estar finalizando el primer módulo y una vez finalicemos el primer módulo arrancamos con la parte del diseño en el halcón W. Que estén muy bien.